Ya, vamos a compartir la auxiliar. Ahí está. Ya. Entonces, hoy día nos toca la auxiliar 7 de medios dieléctricos. Como comentábamos anteriormente, también les subimos una clase auxiliar, unos videos adicionales respecto a la ecuación de Laplace, ¿ya? Porque, como sabemos, este semestre tenemos una semana menos, tenemos 14 semanas, y también no pudimos tener clase la semana anterior. Entonces, para que después no se venga todo junto a final de semestre, optamos por subirles también este video, que fue una clase auxiliar que hice el semestre pasado, ¿ya? Eh, es de la ecuación de Laplace, no es muy complicado, ¿ya? Hay que saber aplicar condiciones de borde, pero estará en ese video que posteriormente voy a subir a YouTube, ¿ya? Entonces hoy día lo que nos compete directamente son los medios dieléctricos, ¿ya? Entonces, una pequeña cosa que uno le cuesta, digamos, captar cuando está dando el curso, es que todo lo anterior, todo lo que hicimos con anterioridad, era respecto a medios vacíos, ¿ya? Nunca estábamos hablando con medios materiales, solamente vimos lo que eran los conductores, ¿ya? Entonces ahora se incorpora un nuevo elemento que son, ¿cuánto es que se llama? Los medios dieléctricos, ¿ya? Entonces, y ahí viene la distinción entre medios dieléctricos y medios conductores, ¿ya? Ambos son, digamos, la diferencia entre ambos está en que los medios dieléctricos son preferentemente de carácter aislante. ¿Por qué digo preferentemente? Porque no existe el aislante perfecto ni el conductor perfecto, ¿ya? Uno podría pensar, por ejemplo, que el aire es un aislante, ¿ya? Pero no es así, ya que si uno generara un campo eléctrico en torno a los 30 kilovolts por metro, 30.000 volts por metro, generaría conducción eléctrica, un rayito, ¿ya? Entonces uno no habla de aislantes perfectos ni de conductores perfectos, ¿ya? Pero ahora en particular vamos a ver lo que son los dieléctricos, estos medios aislantes, por así decirlo, ¿ya? Son preferentemente de aislantes, ya que no conducen electricidad, preferentemente, por eso decíamos preferentemente, ya que siempre existe un umbral en que un dieléctrico conduce. El aire era un ejemplo de ello, o sea, el aire no conduce bajo situaciones normales, pero bajo cierto campo eléctrico el aire va a conducir electricidad, ¿ya? Bajo cierta diferencia de tensión también, ¿ya? Ya, entonces un medio dieléctrico o estos aislantes tienen la particularidad de que los portadores de carga, ya las partículas, los electrones, ya eh, están más aferradas a su átomo, ya perdón, a su molécula, ya. Entonces, lo que uno tiene es que supongamos la siguiente situación, o sea, supongamos que hay un campo eléctrico externo acá, y acá, ¿quién genera este campo eléctrico externo? Da lo mismo, o sea, eso pasa bastante en el curso. ¿Quién genera el campo eléctrico? No se sabe, un dato, ¿ya? Pero podría ser algún otro elemento cargado que está generando este campo eléctrico externo, ¿ya? Entonces, para efectos de esta imagen, tenemos un campo eléctrico externo, que es dato, y acá tenemos un aislante, un medio dieléctrico. La pregunta es, ¿qué le pasa al dieléctrico? Y la respuesta es que el dieléctrico se empieza a polarizar, ¿ya? Es decir, el portador de carga negativo se tiende a sentir atraído hacia este campo eléctrico que está acá,
mientras que por consecuencia el positivo se va hacia la derecha. Entonces, lo que uno tiene es que en presencia de un campo eléctrico externo, los medios dieléctricos se polarizan, se genera dipolos, ¿ya? O sea, tú tenías un dieléctrico, hay un campo eléctrico externo, en ese dieléctrico se van a formar puros dipolos, ¿ya? Entonces, teniendo eso claro de que un dieléctrico en presencia de un campo eléctrico externo se polariza, tiene pequeños dipolos, se genera un problema. Y uno dice, ¿cuál problema? Que vimos con anterioridad en el curso, que el campo eléctrico de un dipolo está dado por esta expresión. ¿Ya? O lo pueden ver en la bibliografía, creo que el cálculo está en el Benguria, ¿ya? Pero da lo mismo para efectos prácticos. O sea, a mí lo que me interesa es que sepan que cuando hay un dipolo eléctrico, ese dipolo genera un campo eléctrico. Un dipolo genera un campo eléctrico. Ya, pues entonces ahí se nos genera un problema mayor porque si nosotros tenemos un dipolo, perdón, un dieléctrico, un medio aislante, y hay un campo eléctrico externo, se forman dipolos. Y esos dipolos a la vez generan otro campo eléctrico, ¿ya? Entonces, hay un campo eléctrico externo, genera aquí pequeños dipolos, pero estos dipolos generan a su vez otro campo eléctrico que se va a mezclar con este, con el externo, ¿ya? Entonces, ahí se genera un problema porque nuestros métodos tradicionales de cálculos de campo eléctrico van a tener que sufrir un cambio. Vamos a tener que encontrar un nuevo método, un nuevo mecanismo que nos permita encontrar campos eléctricos en presencia de un medio dieléctrico. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque este dieléctrico va a generar pequeños dipolos y eso va a generar nuevas contribuciones de campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, aquí uno, para poder hacer este nuevo procedimiento de cálculo, hace dos distinciones. Una cosa van a ser las cargas libres y otra cosa van a ser las cargas polarizadas. Entonces, esto también suele generar confusión, qué es la carga libre, qué es la carga de polarización. La carga de polarización son las cargas que se producen por el efecto de polarización del material dieléctrico, es decir, por la formación de dipolos al interior del dieléctrico, ¿ya? Entonces, eso se va a entender como carga de polarización, ¿ya? Mientras que las cargas libres no. Son, ahí viene de nuevo, es una pregunta que uno siempre se está haciendo en el curso, ¿eh? ¿Cómo llegó a estar esa carga libre ahí? Esa carga ahí. Y eso lo vimos en una de las primeras auxiliares, creo que la primera o la segunda, no me acuerdo. O sea, la segunda del curso, que a la vez fue la primera que hice yo. Ahí está. Uno veía las maneras en que un cuerpo puede cargarse. Uno veía por flotación, por traspaso de carga, ¿ya? Entonces, eso es una carga libre. O sea, si tú tenías un cuerpo neutro, conductor, ¿ya? Y acá tenías otro cuerpo cargado, haces contacto, existe una transferencia de carga. Eso va a ser una carga libre, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es producto de una polarización de un material, ¿ya? Entonces uno tiene lo que es la carga libre y lo que es la carga de polarización, ¿ya? Entonces, recapitulando, que estamos buscando una nueva metodología que nos permita calcular campo eléctrico en presencia de materiales dieléctricos. Eso estamos buscando, esta nueva metodología. Entonces, para esta nueva metodología que nos permita calcular los campos eléctricos en presencia de un material dieléctrico, necesitamos definir estos dos nuevos vectores, o estas dos nuevas cantidades, ¿ya? Polarización, ¿ya? La polarización P mayúscula, que no se confundan con la P minúscula, que tenía una interpretación micro de dieléctricos, que por aquí está, a ver, se me fue. Ahí está, momento dipolar, ya no es lo mismo. La P mayúscula es polarización
y lo que nos quiere señalar es la densidad o cantidad de dipolos eléctricos que hay en un cierto material, ¿ya? La densidad de dipolos eléctricos. Recuerden que la densidad es relevante porque esta cantidad de dipolos va a generar un nuevo campo eléctrico o una nueva contribución de campo eléctrico. Y a la vez se define un nuevo vector accesorio, que es el vector D de desplazamiento, ¿ya? El vector D de desplazamiento ya es un vector que es independiente del medio, ¿ya? Entonces es muy útil para cálculos, ¿ya? Entonces, todo esto que sonaba tan complicado, ¿ya? De que, oye, yo tengo un material dieléctrico, tengo un campo eléctrico, ese campo eléctrico genera pequeños dipolos por efecto de polarización en el medio dieléctrico, y esos nuevos dipolos generan un nuevo campo eléctrico que altera al externo. Todo eso que suena tan complicado se reduce a unas constantes dieléctricas que aquí están. O sea, eso también es relevante, que todo el efecto del dieléctrico se reduce a una constante. Para efecto cálculo, obviamente. Y esas constantes puede tener tres nombres. Bueno, son tres entre comillas distintas, pero que son la permitividad del medio, que esa es la más importante, la susceptibilidad y la permitividad relativa o constante dieléctrica también se llama. ¿Ya? Entonces, uno tiene cualquiera de esas tres constantes, te van a dar. Siempre te van a estar dando eso como dato, uno de estos tres. O te dan la permitividad, o te dan la susceptibilidad, o te dan la permitividad relativa o constante dieléctrica. Si te dan uno, en el fondo te están dando los tres, porque aquí se ven las ecuaciones, ¿ya? O sea, si a mí me dan la letra K, puedo sacar el E. Si me dieran la susceptibilidad, puedo sacar el E. ¿Cachai? Entonces, de repente hay problemas, que a veces pasa que uno se enreda con la constante que te están dando, pero en el fondo que te den una es que te están dando cualquiera de las tres. Y a ti la que te va a interesar generalmente es esta, la permitividad del medio. Entonces, eso es algo característico de cada medio. O sea, el vacío tiene su permitividad, epsilon cero. El aire tiene la suya, qué sé yo, el aceite tiene otra. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo se hace este procedimiento de cálculo de campo eléctrico en presencia de materiales dieléctricos? Por ahí está. Generalmente el procedimiento consiste en, primero, calcular el vector desplazamiento, que es el vector D, con la ley generalizada de Gauss. ¿Ya? Esto lo vieron en cátedra. Entonces, cálculo en medios dieléctricos es como semejante a calcular el vector desplazamiento, ley generalizada de Gauss. ¿Cuál es el brillo o la relevancia de esta ecuación que está aquí? La relevancia es que solo depende de la carga libre, ¿ya? Entonces, el problema que anteriormente teníamos con la ley de Gauss que vimos para el control 1 era que tendríamos que sumar la carga de polarización por efecto de esta formación de dipolos al interior del dieléctrico. Entonces, eso es lo que nosotros ganamos al introducir el vector este nuevo vector accesorio que se llama vector desplazamiento, es que quitamos la dependencia de la carga de polarización, ¿ya? Entonces, esto vamos a estar utilizando, la ley generalizada de Gauss, que es el vector desplazamiento, ¿ya? Ya. Entonces, aquí abajo, ¿qué es lo que tienen? Tienen relaciones matemáticas entre vector desplazamiento, polarización y campo eléctrico. Generalmente el procedimiento es como saco el vector desplazamiento con la ley generalizada de Gauss, todos felices, después saco el campo eléctrico, después saco la polarización, ¿ya? El vector P mayúscula. ¿Cómo lo hago? Con estas ecuaciones que están aquí, facilísimo. O sea,
De hecho, es súper sencillo si uno después lo piensa con detalle. Ya, o sea que tú tenías un vector de desplazamiento que no tiene relaciones con las cargas de polarización, y después para calcular el campo eléctrico lo divides por la permitividad del medio. Vector polarización es esta ecuación que está ahí, ¿no? Y finalmente algo que pasa también harto en los problemas a nivel de ejercicio es que, dado, de nuevo esto que he dicho bastantes veces ya creo, claro, tú tenías un campo eléctrico, tenías un material dieléctrico, por presencia de este campo eléctrico externo se generan dipolos en el dieléctrico. Uno también puede hablar de la densidad ya de polarización de estos dipolos y la densidad superficial ya en el borde. ¿Ya? Y son estas dos ecuaciones que están aquí, o sea, menos la divergencia del vector de polarización, esta es la densidad volumétrica de polarización, y la densidad superficial de polarización está dada por el producto punto con la normal que sale del dieléctrico hacia afuera. ¿Ya? Después lo vamos a estar repasando en los cálculos. También uno puede hablar de la carga de polarización, haciendo las integrales que todos sabemos, o sea, integrando la densidad de polarización superficial y volumétrica. ¿Ya? ¿Qué más? El dieléctrico globalmente sigue siendo neutro. Entonces, si uno integrara la carga de polarización en todo el dieléctrico, esa tiene que ser cero. ¿Ya? Entonces, volviendo a nuestra imagen que hemos visto hartas veces, esta, o sea, la carga de polarización que encierra una superficie gaussiana que se llama así, es cero, la carga de polarización, porque estoy atrapando todo el dieléctrico. ¿Ya? Entonces ahí uno dice, bueno, entonces no sirve para nada la cuestión. No, no es tan así, porque generalmente estos medios dieléctricos, que en esta imagen están tan acotadas en el espacio, no es así. O sea, el medio dieléctrico es como el aire. O sea, tú podrías hacer una superficie gaussiana y que te agarre todo el aire. No. Entonces, hay problemas que la superficie gaussiana te atrapa todo el dieléctrico y hay problemas en los que no. ¿Sí? ¿Por qué es relevante eso? Porque si la superficie gaussiana atrapara a todo el dieléctrico, la carga de polarización va a ser cero, porque globalmente el dieléctrico sigue siendo neutro. Ya. Eso con lo que son los dieléctricos. También acá algo que usamos también en la auxiliar son las condiciones de borde. ¿Ya? O sea, esto también sale bastante a nivel de control. Yo creo que más de alguna pregunta va a caer de esto en los problemas que tengamos para el control 2. ¿Ya? Y lo que son las condiciones de borde es algo que después uno también repasa cuando veo ondas electromagnéticas, que no sé bien si alcanzaremos a ver o no. Lo que uno tiene es que si tú tienes un campo eléctrico que incide en una interfaz, ¿ya? En una interfaz de cambio de medio. O sea, si tú tienes por aquí, no sé, aire, por aquí tú tienes la interfaz, y acá tú tienes tierra, por decir algo así. Entonces, o agua puede ser. ¿Ya? Entonces tú tienes agua por aquí arriba, tienes aire por acá, y acá tienes la interfaz de cambio de medio. Entonces, si tú tienes un campo eléctrico que incide en la interfaz y quiere pasar al otro medio, nosotros no sabemos a priori qué le va a pasar al campo eléctrico. O sea, eso es algo bien interesante. O sea, si uno tiene, no sé, un campo eléctrico por aquí no sé, por la interfaz acercándose por el lado del agua, o del aire, por así decirlo. ¿Ya? No debería ser el aire por acá arriba, el agua por acá. Ya, si tú tenías, pero el campo eléctrico viene de abajo, ya bueno. No sé, si tú tenías un campo eléctrico que está incidiendo acá en esta interfaz, tú no sabes lo que va a salir por el otro lado. ¿Sí?
Entonces, no es que, la interfaz no le hace nada al campo eléctrico y pasa feliz para allá. No, pues, ¿ya? Entonces, va a depender de si hay cargas aquí, de las constantes dieléctricas. Entonces, puede haber una pequeña deformación del ángulo, como también puede haber un cambio en la magnitud del campo eléctrico, ¿ya? Entonces, las condiciones de frontera o de borde son respecto a eso. O sea, cuando tú tienes un campo eléctrico, ¿ya?, que pasa por una zona de interfaz, ¿ya?, de cambio de medio. Y aquí pueden ver después, posteriormente, ustedes lo que fue lo que es la explicación. Pero lo relevante es que si tú tienes un campo eléctrico que viene así, tú lo divides, lo descompones, perdón, en una componente normal. ¿Normal a qué? A la interfaz de cambio de medio. O sea, eso también es relevante. Y una componente tangencial. ¿Tangencial a qué? A la interfaz de cambio de medio. O sea, si la interfaz de cambio de medio es horizontal, la componente normal es la que llega así en 90 grados y la tangencial es la paralela, o que está en la misma dirección. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos el campo eléctrico, lo descomponemos en una componente normal y otra tangencial, y después uno va a tener un campo eléctrico transmitido, o sea, desde la interfaz hacia el otro lado, con una componente también normal y una tangencial. Entonces uno lo que tiene que aquí sacar es la relación matemática que existe entre estos dos vectores y entre estos dos vectores. O sea, no tenemos idea, o sea, yo no puedo así libremente decir, no, esta con esta igual y esta con esta igual. Hay que demostrarlo, ¿ya? Y en lo que uno llega es que las componentes tangenciales son iguales, ¿ya? O sea, si uno tiene un campo eléctrico por aquí, llega a la zona de interfaz de cambio de medio y se va así chueco para el otro lado, uno tiene que el tamaño de las componentes tangenciales es igual. La demostración la pueden ver después acá. Y también tienen esta expresión, que no es respecto a los campos eléctricos, es respecto a los vectores de desplazamiento, ¿ya? O sea, tú tienes que el vector de desplazamiento de la cantidad transmitida, es decir, de la interfaz hacia el otro lado, menos el vector de desplazamiento de la cantidad emitida, es decir, de la interfaz hacia atrás, es igual a la densidad de carga libre que pueda existir en la interfaz de cambio de medio, que aquí está como tachado, ¿ya? Si no existe será cero nomás. Pero eso es lo relevante. O sea, tú tenías un campo eléctrico que tiene una cierta dirección, que viene en un cierto medio, no sé, en el aire. Tenía una interfaz de cambio de medio, va a pasar, qué sé yo, al agua. Entonces, cuando está en el aire, ese es el campo eléctrico emitido. Y cuando pasáis de la interfaz para el otro lado, es el campo eléctrico transmitido, o la zona 2. Y aquí tienen la relación entre los campos eléctricos emitidos y transmitidos en sus componentes tangenciales y sus componentes normales. ¿Ya? Entonces, eso respecto como a lo que vamos a ver también ahora, más aplicado a ejercicio. Pero eso es la teoría. No sé si tienen alguna duda o alguna cosa, pueden comentar. Entonces, lo que hablé recién fue condiciones de frontera, lo que vimos recién, y dieléctrico, y esta necesidad de tener que aplicar una ley generalizada de Gauss con un vector accesorio llamado vector de desplazamiento, que es independiente de la carga de polarización que aquí aparece. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a ver los ejercicios. Dejar de compartir. No, está aquí mismo. Sí, aquí está. ¿Ya? Entonces, el 1 no lo voy a hacer, voy a hacer el 2. ¿Ya? Aquí está, con la imagen acá. ¿Por qué no? Porque el 1 es relativamente sencillo y lo podrán ver después en la pauta. ¿Ya? El problema 1 te están dando el vector polarización. Es algo súper sencillo. O sea, el vector polarización vale tanto. Calcule, ¿qué te dice? Calcule la carga de polarización y la carga superficial. Es decir, ¿qué hay que hacer aquí? Te están dando como dato un vector P.
que es ese que está aquí, y te están pidiendo saque la densidad de polarización y la superficial. O sea, aplicar estas fórmulas, ¿no? Y después integrar eso. Nada más que eso. Entonces no lo voy a hacer porque no es relativamente sencillo ese problema. ¿Ya? Lo van a ver después en la pauta. Entonces quiero hacer el 2, que es más relevante, y vamos a ver si alcanzamos a hacer el 3. ¿Ya? Por lo menos el 3, ver lo que es señalarles las complejidades que tiene este problema, que generalmente llegan dudas respecto a este problema. Ya, vamos a ver el problema 2. Ya tenemos la pauta, ya. Problema 2. Tenemos una esfera conductora. Oh, qué chiquitita la figura. Debería haberla hecho más grande. Ya, a ver. Tenemos una esfera conductora de radio R. ¿Ya? Que aquí está. Está leyendo la P3, perdón. Por eso me suena raro. Ya. Ahora sí. P2. Ahí está, justito. ¿Qué tenemos? Tenemos un cascarón esférico de radio A, ¿ya? Y radio B. ¿Ya? Radio interior, radio exterior. Donde el conductor interior, que es el que está aquí, en R igual A, tiene una carga Q. Y ahí uno se empieza a confundir. ¿Será libre o será de polarización? Libre, pues, o sea, no dice nada que nos haga entender que sea de polarización esa carga. ¿Qué más? Dos dieléctricos. O sea, tenía aquí un dieléctrico con una constante E1 y otro dieléctrico con una constante E2. No sé, puede ser agua, aire. No sé, puede ser agua, aceite, mejor dicho. Eso podría ser mejor. Entonces, no sé, porque aquí tenía un cascarón esférico de radio A que tiene carga Q, y acá tienes aire, perdón, dije aire, agua, y acá tienes aceite, con una carga, con la constante del aceite y del agua. ¿Ya? ¿Qué más nos dicen acá? Nada. Que la carga exterior tiene una carga menos Q. ¿Ya? O sea, tienes Q aquí y menos Q afuera. ¿Ya? Entonces nos piden típico problema, determinar el campo eléctrico, el vector desplazamiento y el vector polarización en cada dieléctrico. ¿Ya? O sea, ¿cuánto vale el campo eléctrico aquí, la zona de ahí? ¿Cuánto vale el campo eléctrico aquí? ¿Ya? También nos piden calcular la capacitancia o capacidad del sistema. Y también nos dicen encuentre las densidades de carga, que son esas fórmulas que vimos en el resumen. Ya, entonces voy a pasar aquí a la pizarrita. Ya, entonces ahí tenemos la pizarra. Entonces vamos a ver aquí Ya, entonces acá tenemos puede ser azul. No me gustó el color azul ya. Ahí está. Vamos a hacerlo más acá. Ya. Ya. Entonces, ahí que tenemos, tenemos la primera capa, ya con carga Q. Después tenemos una siguiente capa con un medio. Veamos si. A ver, ¿se podrá con esto? No, lo pinta todo. Entonces no. Entonces va a ser con este medio. Ahí. Donde tenemos. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un medio con constante E1. Entonces aquí esto es sólido. Vamos a poner aquí E1. Después viene otro medio dieléctrico que hacer con... Vamos a ver si agarra otro color. Perfecto. Vamos a dibujar, a ver, en verde. Ya. E2.
un poco feo, pero no importa. Ya. Donde la carga exterior acá es Q. Ya, perfecto. Ya. Carga libre, ahí carga libre, carga libre. Medio E1, medio E2. ¿Qué queremos sacar? Campo eléctrico y desplazamiento y polarización. Ya, entonces, solución. ¿Cómo resolvemos esto? Ya, entonces, lo primero acá es poder sacar lo que es el vector de desplazamiento. Aquí. Entonces, el procedimiento de solución generalmente es como primero saquemos D, después saquemos E y después saquemos P. ¿Ya? Y eso me va a permitir sacar las densidades de polarización. ¿Ya? Generalmente ese es como el procedimiento estándar. ¿Ya? Ya. Primero, ¿cuánto vale la carga libre? Porque la carga libre, para poder utilizar lo que es la ley generalizada de Gauss. ¿Ya? La ley generalizada de Gauss depende de la carga libre, no de la carga de polarización. ¿Qué era la carga de polarización? Era esta carga asociada a la formación de dipolos en el medio dieléctrico. ¿Ya? Ya. ¿Cuánto vale la carga libre? ¿Ya? Si estamos en R menor a vale 0, es decir, por aquí. ¿Ya? 0. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a notar lo que son también los radios A, C, B. Algo curioso, debería haberle puesto ABC, ¿no? Pero ACB. ¿Ya? Entonces, si estoy en un radio menor a A, la carga libre es 0. ¿Ya? Si estoy en un radio entre A y C, A, R, C, atrapo la carga libre Q. Si estoy en un radio CRB, también atrapo Q. O sea, si hago una superficie gaussiana, no sé, por hacer algo, a ver, veamos si alcanza. No me quedo bien. Algo, imagínense algo por ahí más o menos. Si hago algo así, que es entre C y B, la carga libre va a ser la carga Q, que es esa que está ahí. Esa que está ahí. Ya. Y ahora si estoy en una superficie gaussiana así, que es un radio mayor a B, ya. ¿Cuánto va a valer la carga encerrada? 0. Si estoy en un radio mayor o igual a B, la carga encerrada va a valer 0. ¿Ya? Entonces podemos dejarlo ahí para que no moleste. Ya. Entonces, ya. Entonces aquí tenemos lo que es la carga libre, ¿ya? Según el tamaño de la superficie gaussiana, o según el radio de la superficie gaussiana. ¿Ya? Pero no existan problemas respecto a ese cálculo de la carga libre. ¿Ya? Y ahora utilizamos esta ley generalizada de Gauss. ¿Cuál era la ley generalizada de Gauss? Era que el flujo del vector desplazamiento, ¿ya? Por el diferencial de área, ¿ya? Era igual a la carga libre, ¿ya? Entonces, libre. Entonces, la utilidad de esta ecuación es que no depende del medio dieléctrico, ¿ya? Ni tampoco de las cargas de polarización. Entonces, eso es lo que ganamos. Entonces, por eso uno puede utilizar esta ley generalizada de Gauss para calcular todo este problema. ¿Ya? Entonces, aquí hacemos lo mismo de siempre. O sea, a priori uno se pregunta, ¿para dónde apunta el vector de desplazamiento? Y uno dice, radial en R esférico. ¿Por qué? Quizá algo que no mencioné, lo voy a anotar por aquí, chiquitito, es que nosotros asumimos en este curso que estamos trabajando con medios materiales dieléctricos que son lineales
homogéneos, o constantes, homogéneos, e isotrópicos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esa cuestión? Que lineal quiere decir que se cumple esto. Está en el resumen también. ¿Ya? Un medio dieléctrico es lineal cuando el vector de desplazamiento solo difiere del campo eléctrico por la constante épsilon, y linealmente. Si no es épsilon cuadrado ni nada de eso. Entonces, en un medio lineal, como los que nosotros vemos en el curso, ya el vector de desplazamiento apunta en la misma dirección del campo eléctrico. Si uno tiene pura esfera, si lo vimos en la primera parte del curso, el campo eléctrico apunta radial en esférico, entonces el vector de desplazamiento apunta radial en esférico. ¿Ya? Y que eran esas otras cuestiones de homogéneo, isotrópico. Isotrópico es que esta cuestión no es una matriz, es un tensor. ¿Ya? También. En cursos más avanzados después uno puede llegar a ver que esta cuestión de aquí puede ser una matriz. ¿Ya? Entonces aquí no. Y cuestión de homogéneo es que no es una función como epsilon igual, no sé, pues dependiente de las coordenadas, cosas así. No es así. Podría salir algo así, pero alguna cosa chica, ¿no? ¿Ya? Ya, pero generalmente en el curso uno está trabajando con esta ecuación de ahí. Volviendo con el cálculo, entonces uno, de nuevo, como lo hacía en la ley de Gauss de la primera parte del curso, el vector desplazamiento ya dependerá del radio, perdón, aquí. Y lo relevante es que apunta en R ton, en esférico. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale esta integral de flujo de aquí a la izquierda? Eso. Vamos, por lo mismo de siempre, ¿no? Pues a ver, integral de flujo del vector de desplazamiento, ya va a valer la integral de 0 a 2pi, de 0 a pi, del vector de desplazamiento, ya, punto por el diferencial de área. ¿Cuánto vale el diferencial de área de una esfera? Lo habíamos visto con anterioridad. R cuadrado, seno, ya, de los ángulos. Ya. Donde este factor de escala es el ángulo del de colatitud, el que va entre 0 y 180. ¿Ya? Colatitud azimutal. R tonco. Ya, pues esto es lo mismo que vimos en la primera parte del curso. S con S. Entonces, parece el chiste repetido esta cuestión. ¿Y cuánto vale la integral de flujo? La integral de flujo vale lo mismo de siempre. 4 pi r cuadrado de r. Entonces resolvimos el lado izquierdo de la ley de Gauss y el lado derecho está aquí. ¿Ya? Entonces podemos proseguir a lo que es con sacar el vector de desplazamiento. ¿Ya? Ya. Entonces el vector de desplazamiento entonces va a valer la carga libre partido en 4pi r cuadrado, nada más que eso. Ya. ¿Qué más queremos sacar? El campo eléctrico. ¿Ya? El campo eléctrico. Si uno quisiera, podría ponerle más detalle al vector de desplazamiento. Me explico, a ver, no sé, tú puedes decir, no sé, en R menor A, usando estas cositas que está acá, no sé, el vector de desplazamiento va a ser 0, Q, del Q libre ahí, 4pi r cuadrado, 4pi r cuadrado, Q partido en 4pi r cuadrado, y 0 en las zonas del espacio que aparecen allí. A ver.
Entonces esto es si es R menor a A. Creo que no alcanzo a guiar por la pantallita, pero son en estos mismos intervalos. Ya, no alcanzo. A ver, no quiero correr la pantallita porque capaz que después en el video no aparezca esa magnitud, pero estoy refiriéndome a los mismos intervalos de acá. ¿Ya? Entonces, no sé si tiene alguna duda respecto a cómo saqué el vector de desplazamiento. Y ahora lo que a uno le interesa, ¿cuánto vale el campo eléctrico en las zonas? Y aquí usamos la propiedad de la linealidad, o sea, D es igual a epsilon E. Entonces, campo eléctrico va a ser igual a, si vale 0 aquí no hay mucha vuelta que darle, 0. Ya, si eso vale D, pasamos dividiendo, Q 4pi epsilon 1 R cuadrado. Epsilon 1 si estoy en esta zona, aquí. ¿Ya? Q partido en 4pi epsilon 2 R2, R cuadrado, perdón, si estoy aquí en esta otra zona. Y 0 si estoy en la otra zona, que son estas mismas 4 zonas que estábamos hablando con anterioridad. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Y ahí está el campo eléctrico, o sea, todo el efecto de la presencia de los dieléctricos, que es la carga de polarización, que es la cuestión, quedó expresado o manifestado aquí y ahí. ¿Ya? Para sacar el vector de polarización, es una fórmula, ¿ya? Que está dada por esto. A ver, vector de polarización es igual a la permitida del medio por epsilon 0 por E. ¿Ya? O sea, pesco esto mismo que está aquí y los pondero por el factor, que es, en este caso va a ser, no sé, epsilon 1 menos epsilon 0. Esto va a sacar después la polarización. Y epsilon 2 menos epsilon 0. Lo voy a mostrar aquí en la pauta para que sea más ordenado, pero se ve más ordenado, pero así es como uno debería ir resolviendo este tipo de problemas. Sacamos el vector de desplazamiento, después el campo eléctrico y la polarización. A ver, dejar de compartir. Voy a compartir aquí la pantalla acá mejor. A ver, compartir pantalla, pauta. Ya. Entonces, aquí está la resolución. ¿Ya? De nuevo, el mismo estándar de siempre, seguir eso, lo que hablábamos, las cargas libres, vector D, y ahí está el campo eléctrico, que fue lo que llegamos en la pizarrita. O sea, y ustedes ven que la diferencia entre el vector polarización y el vector campo eléctrico está dada por esta constante que aquí está. La constante. Entonces ahí tenemos la pregunta A, que dice calcule el campo eléctrico en todo el espacio, y de pasada tuvimos que sacar el D y el P. A ver, en teoría no necesitábamos sacar el campo, perdón, el vector de polarización para la parte A, pero para la parte B y C sí. Entonces, en estricto rigor, hubiera bastado con sacar el vector D y el vector E. Entonces, ahí podría haber terminado la pregunta A. Ahí. Pero para la siguiente necesitábamos la polarización, que está tan simple, está la pasada y nomás sacarla. ¿Qué dice? Calcule la capacitancia del sistema, ¿no? Ya, calcule la capacitancia. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí vamos a hacer también un pequeño rayado en la pizarra. Ya, entonces, estos cálculos los han visto igual con el Rodrigo, creo que les tocó. Entonces, a ver, pizarra. Ya. Entonces voy a borrar todo esto, borrar todos los dibujos. Perdí la figura. Ya, pero mejor. Entonces teníamos una capa ahí, después teníamos otra capa por ahí, después teníamos otra capa que puede ser, no sé, a ver,
quedó feo. Ya, ahí. Por decir algo. Ya. Entonces, lo que nosotros nos están pidiendo es la capacitancia equivalente entre qué puntos, entre qué terminales, entre el terminal A y el terminal C. A, C. Entonces nos preguntan cuánto vale la capacitancia equivalente. Entonces ahí uno se pregunta. Tenemos que equivale a epsilon 1 y aquí tenemos epsilon 2. Ya, entonces el procedimiento estándar que uno utiliza para calcular capacitancia es lo que uno llama colocar un voltaje de prueba. ¿Ya? No sé, una pregunta interesante podría ser, no sé, a ver si nosotros estuviéramos teóricamente en el laboratorio, ¿ya? Y tenemos un pedazo de cable, y tú te preguntas, oye, ¿cuánto vale la resistencia de ese cable? No sé, pues, si tú tenías una resistencia aquí, de resistencia desconocida, tú lo que haces, lo que puedes hacer para conocer el valor de esta resistencia, le introduces una fuente de voltaje conocida. No sé, pues, pongámosle una fuente de voltaje de, no sé, 12 volts. ¿Ya? Entonces, si aquí nosotros introducimos entre los bornes acá de este elemento, entre los terminales del elemento, una diferencia de prueba de 12 volts, tú tienes que se va a cumplir que B es igual a I por R, o en este caso delta B, si llamarlo así. La resistencia es delta B partido en I. Entonces tú le conectas un amperímetro en serie a esta cuestión y puedes medir lo que es la corriente. Entonces tú le introduces una diferencia, un voltaje al elemento, mides su corriente y puedes obtener la resistencia. Entonces algo semejante uno puede hacer al cálculo de las capacitancias. Colocar un voltaje de prueba. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto acá. Entonces yo voy a introducir, ¿ya?, lo que es un voltaje de prueba entre A y C. Entonces yo introduzco delta B, que es conocido, ¿ya?, que uno lo puede ajustar, ya si estuviera, no sé, en una instancia de laboratorio o algo así, le puedo poner así, ¿ya?, delta E. Conocido, que es el voltaje de prueba. Conocido. ¿Qué más puedo hacer? Ya. Entonces, yo lo que tengo aquí es que se cumple esto. Delta B es igual a QC. ¿Ya? La capacitancia tiene que ser positiva, no puede ser negativa. ¿Ya? Si en algún momento llegan a un cálculo una capacitancia negativa es porque no tomaron acá el módulo de la diferencia de tensión. ¿Ya? Ya, ¿qué más tenemos? Que delta B, ¿ya?, va a ser igual a la integral entre A y C. Va a ser igual a la integral entre A y C. Ah, perdón, tengo mala la rotulación aquí. Para tener lo mismo el ejercicio. Fue como lo que decía al principio. Yo le puse a eso a eso le puse C y a eso le puse B. Entonces la diferencia de tensión en rigor no es AC, es AB, porque le puse B al radio externo mayor. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a poner dibujar, negro, AB. Se va a ser AB E.dl. ¿Ya? Pero el campo eléctrico que está aquí depende si estoy en esta zona o en esta zona, lo vimos recién. ¿Ya? Entonces, también en los procedimientos de capacitancias que uno utilizaba, más generales, uno qué hacía, a ver, uno introducía una diferencia de tensión de prueba, un voltaje de prueba conocido. Paso 1. Paso 2 que uno hacía era obtener el campo eléctrico en el espacio en función de la carga. Eso era lo que también uno obtenía. Y paso 3, uno utilizaba esta ecuación que está aquí. ¿Ya? Entonces, delta B era igual a la integral, no sé, pues, del punto a B de E.dl. Entonces, si eso varía en función de la carga,
¿ya? Uno puede en un paso 4 obtener la capacitancia como Q partido en delta B. ¿Ya? Ya. Entonces, este era el procedimiento estándar que uno usaba, ya lo vieron esto, entonces no hay problema. Entonces, procedimiento estándar de cálculo de capacitancia, introduzco una diferencia de tensión, calculo el campo eléctrico en función de la carga, lo obtuvimos también recién en la parte A, realizo la integral de línea entre los terminales de los que quiero calcular la capacitancia y ocupo la ecuación en cuarto término. ¿Ya? Entonces, en nuestro problema tenemos que la diferencia de tensión entre A y B es igual a la integral desde A hasta C del campo eléctrico entre A, R, C, dl, más la integral desde A hasta, perdón, desde C hasta B del campo eléctrico en CRB. ¿Ya? Entonces, CRB, vamos a ver si después aparece CRB. CRB DL. ¿Ya? Entonces uno lo que hace ahora es trabajar algebraicamente estas expresiones y utilizar esta ecuación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este delta B yo voy a obtener algo de aquí. ¿Ya? Lo voy a mostrar en la pauta para no perder tanto tiempo en lo que es como el desarrollo algebraico. Pantalla. ¿Ya? Entonces parte B. Aquí está. Tienen esto, la fórmula que estábamos hablando. Integramos el voltaje de prueba. Hago la integral esta que hice descompuesta recién. La calculo. ¿Ya? Integral de línea con los diferenciales. ¿Ya? Calculo. Y ocupo la ecuación y ven que ustedes llegan a una... Esta C es de capacitancia y esta C es del radio. Quizás llama confusión. Ahí ustedes tienen que la capacitancia solo depende de los parámetros geométricos del sistema, no puede depender de la fuente de voltaje. ¿Ya? Y así es el procedimiento, o sea, introducimos un voltaje prueba, ya tenemos previamente calculado el campo eléctrico en función de la carga, hacemos la integral de línea entre los terminales. En este caso tuvimos que hacer la integral descompuesta porque pasábamos por zonas donde existía un diferente campo eléctrico, ¿ya? Que está aquí. Y después ocupábamos esta ecuación de aquí. Pues. Ya tenemos modelado delta B, 1 partido en delta B, y obtenemos la capacitancia. Eso con la capacitancia. No sé si tienen alguna duda. También ahora lo que queda es calcular las densidades de carga volumétrica inducida, esto que hablamos, densidad de carga inducida, y la densidad de carga superficial. La densidad de carga superficial tiene que estar evaluada, como lo dice en el nombre, en la superficie del dieléctrico, ¿ya? Para que no se confundan. ¿Ya? A ver. Entonces voy a ir también de nuevo a la pizarrita. Compartir pantalla, pizarrita. Borrar todos los dibujos. Ya, entonces queremos las densidades de carga de polarización de este problema. Tanto en su componente volumétrica como en su componente, ¿cómo era que se llama? Superficial. Quizás debería haber hecho la figurita más grande. Vamos a hacer la figura grande ahora. Entonces ahí vamos a tener que hacer eso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la figura más grande. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto valían los radios aquí? Valía A, C y B. ¿Ya? Entonces queremos la densidad de carga de polarización. ¿Ya? Entonces
Primeramente, si esto tenía una carga, a ver, Q, y esto tiene una carga menos Q, uno lo que podría dibujar es que la carga de polarización, si esta carga es positiva, aquí se van a formar dipolos con su terminal, con su patita, muy eléctrico, ¿no? Ya su portador de carga negativo se va a acercar hacia la interfaz con la carga positiva. Entonces, aquí tenemos el menos y el más también. Entonces aquí tendríamos el menos y el más también. ¿Ya? Si acá hay un más, acá va a haber un menos. Si aquí hay un más, hay un menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Q de aquí es positivo. Entonces por aquí va a haber un menos. Entonces por aquí va a tener que haber un más. Entonces por aquí va a tener que haber un menos. Y este menos Q de acá también va a tener un más por ahí. ¿Ya? Entonces así también pueden sacar lo que son el valor de la densidad de polarización, si es positivo o negativo. Ya, ¿cuánto vale? Ya, entonces tenemos que la densidad de carga de polarización en A, que es en la interfaz de color rojo, que la voy a dibujar precisamente de ese color mejor. Densidad en A, ¿ya? Va a ser igual a la polarización, que lo teníamos antes, evaluado en R igual a. ¿Ya? Eso es algo importante. Por N tongo. N tongo es el vector unitario que sale del dieléctrico. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos que ver cuál es ¿cómo es que se llama? Ese vector unitario que sale del dieléctrico. O sea, si el dieléctrico está aquí, perdón, ¿ya? El vector que sale es ese. Es decir, n tongo es igual a menos r tongo. ¿Ya? Entonces, es el vector que apunta desde el dieléctrico hacia la interfaz hacia afuera. O sea, si aquí está el dieléctrico, la interfaz que estoy calculando es R igual a, entonces el N tongo vale menos R tongo. ¿Ya? Y esto después ustedes lo pueden calcular, o sea, si es que les cuesta ver si es menos o más, ustedes lo que también pueden notar es que ya, esa cuestión está cantado que apunta, el vector normal apunta en R tongo. La cuestión es si es menos o más. Ustedes lo que pueden hacer es ponerle retongo nomás. O sea, y después el signo va a estar dado por esto que hablábamos recién. Te tiene que dar positivo y te tiene que dar negativo. ¿Cómo sabes? Eso lo voy a mejor lo digo en un minuto después ya. Pero también lo pueden ver así como dije yo. O sea, tienen estas dos alternativas. Pues el vector normal lo sacan como dije yo. O sea, te paras en el dieléctrico, vas hacia la interfaz y sales hacia afuera. Es decir, ese. O la otra opción es, no sé, pues ya cachaste que era R tongo por la geometría, y el signo más o menos del resultado, no del esto, va a depender de esos elementos que estábamos hablando recién. Ya, entonces la polarización, ¿cuánto valía la polarización? La polarización es evaluado en A, ya, entonces aquí viene también algo relevante, o sea, nosotros teníamos, a ver, tengo por aquí el resultado que llegué a la polarización. Ya, yo tenía que la polarización, te lo voy a anotar porque este es un error súper típico. Teníamos que la polarización valía, no sé, 0, valía epsilon 1 menos epsilon 0. Q partido en 4pi E1 R cuadrado. Ya, la otra zona valía E2 menos E0. E2 menos E0. Q partido en 4pi epsilon 2 R cuadrado. Que valía 0. Ya. Qué feo. Qué feo. Ya. Ya. Ahí sí. Si estábamos como en. Si estábamos en. ¿Cuánto es que se llama? R menor A, R, C, C, R, B, R mayor a B. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cuánto vale la polarización? Pero evaluado en A,
¿ya? Entonces, ocupamos esta, ¿cachai? Que esta cuestión de ahí, y tiramos para acá, y va a ser epsilon 1 menos epsilon 0, Q partido en 4pi epsilon 1 a cuadrado por el n tongo, que vendría siendo menos r tongo. Me faltó el vector unitario de esto, que sabíamos que apunta en r tongo. 0, r tongo, r tongo, r tongo, r tongo, por menos r tongo. Eso vale la densidad acá. Ya. ¿Ya? Ya. Entonces, el menos, este R con este R da 1. ¿Ya? Y ese menos que está aquí lo podemos traspasar para acá. Es igual a menos epsilon 1 menos epsilon 0 en Q 4pi epsilon 1 a cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes ven esto que decía que es negativo. ¿Ya? Pero hay un tema igual. Eso. No sabemos si eso es positivo o negativo. ¿Ya? Pero eso que está ahí es positivo. Porque bajo todos los medios materiales comunes, creo no existe ninguno común, por decirlo, que todo se cumple esto, que la permitividad de un medio es mayor a la del vacío. ¿Ya? Entonces, esto va a ser positivo. Entonces, positivo. Y eso va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, aquí ven que la densidad de polarización va a ser negativa en A. ¿Cuál más tenemos que sacar la polarización en esta zona? ¿Ya? Esa zona es complicada. ¿Ya? La polarización en B va a ser facilísimo. La polarización en B igual a la polarización en R igual B por N tongo. ¿Ya? Aquí está el medio dieléctrico, R tongo, ahora sí, para allá, para afuera. Entonces, sigma en B va a ser la polarización en R igual B, que esta que está aquí. Tenemos que es epsilon 2 menos epsilon 0, Q partido 4pi, E2, B cuadrado. Eso es relevante. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la densidad de polarización en B. ¿Ya? Entonces yo lo que les decía era lo que nos podía costar un poquitito más, es la que está aquí, la densidad de polarización aquí. ¿Por qué? Porque ahí hay dos dieléctricos. En el caso anterior era fácil porque teníamos un dieléctrico vacío. Dieléctrico vacío. Mientras que en la interfaz de color amarillo, aquí, uno tiene dos dieléctricos. ¿Ya? Entonces voy a sacar esa, ¿cómo es que se llama? Esa densidad de polarización. ¿Ya? Entonces uno lo que va a tener aquí es que va a haber una densidad de polarización por cada una de los dieléctricos que tiene interfaz ahí, es decir, van a haber dos densidades de polarización aquí. ¿Ya? Una debido a ese y otra debido a este. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la densidad de polarización en C? ¿Ya? Entonces uno puede hablar de una polarización en R igual C, pero por la izquierda, es decir, por aquí, ¿ya? Por el n-tongo, ¿ya? Que también va a ser un n-tongo de la izquierda, más una polarización en R igual C por la derecha, más un producto punto, el de la derecha. ¿Ya? Entonces, ya. El sigma en C es igual a la polarización en R igual C. ¿Ya? Si yo me acerco por la izquierda, a ver, tengo R igual C y me acerco por la izquierda, quiere decir que estoy llegando por acá. ¿Ya? Si estoy llegando por acá, estoy en el medio dieléctrico E1. Estoy aquí. ¿Ya? Entonces, la polarización ahí vale E1 menos E0, Q partido en 4pi, epsilon 1, C cuadrado. Perfecto. ¿Cuánto vale el vector unitario que sale de este dieléctrico por la izquierda? R tongo. ¿Sí? Vale R tongo. O sea, yo me paro en el dieléctrico de la izquierda, que está aquí,
el amarillo. Voy a hacer la interfaz y el vector unitario que sale es rtongo. ¿Ya? Ya. Entonces aquí se ve también que esto va a dar un valor positivo, porque esto es mayor que 0, este producto punto vale 1, R con R. Entonces aquí se ve este símbolo positivo que yo puse al principio del ejercicio. ¿Ya? Más, lo voy a hacer por acá abajo, por acá. ¿Cuánto vale la polarización de la derecha? Si me acerco por la derecha, hacer este, no sé, por aquí. La polarización, si me acerco por la derecha, evalúan C, vale, no sé, E2 menos E0, Q partido en 4pi E2, C cuadrado, se evalúa. ¿Cuánto vale el vector unitario que sale desde la interfaz? Si yo vengo caminando por aquí, para allá, menos R tongo. ¿Ya? ¿Está bien? Está bien. Entonces esto aquí ve que este menos va a hacer que esto sea negativo. O sea, la polarización de la derecha es negativa, que es lo que yo veía, ahí. Ya, entonces, y ahí están las polarizaciones. Finalmente, lo que me falta sacar es la densidad volumétrica de polarización. Y esa es simplemente usar esta fórmula. ¿Ya? Entonces uno toma esta fórmula y la aplica a la polarización. ¿Ya? Y eso creo que da 0, si no me equivoco, da 0. Sí, da 0. Casualidad del ejercicio. Pero así se sacan las densidades de polarización y se ven esto, para dónde apunta el n-tongo y el r-tongo. Ya. No sé si alguien queda con alguna duda respecto a este problema. Entonces, como les decía, yo iba a hacer como el P2 y les voy a comentar algo del P3 para que lo puedan visualizar después, posteriormente, de mejor manera en la pauta. ¿Ya? El problema P3 es un problema que tiene la pauta en el chi. Esa cuestión está. Pero el problema que tiene la pauta en el chi de ese problema es que nos sale con el detalle una cierta parte que suele generar dudas y después nos suelen hacer llegar por correo, cosas así. Este problema es el 7.2, si no me equivoco, el chi. ¿Ya? Busquemos el chi, que lo tengo en el libro del Rodrigo Chi. Aquí está. Entonces, el 7.2, este problema. ¿Y por qué optamos por ponerlo con los compañeros acá de la otra sección en dieléctrico? Oh, no pesca. Ya. Entonces, ¿por qué optamos por colocarlo este problema? Porque, ¿cuánto es que se llama? La diferencia de este problema es que para hacer la integral de flujo va a haber que dividirla en dos partes. ¿Ya? Entonces ahí está la mayor complicación que uno puede, como, si quisiera decirlo, tener en la resolución del problema, que si ustedes lo vieron anteriormente en el problema 2 que acabamos de hacer, ¿cuánto es que se llama? La integral de flujo se dividió en una nomás, en el vector desplazamiento. Entonces ahí está el problema, Rodrigo Chi. El problema está, ¿ya? Pero si ustedes ven lo que es la pauta, aquí está, llegan y les colocan esto. Entonces, aquí está el problema, por eso queríamos verlo. ¿Cómo pasamos de eso a eso? Esa es la cuestión. ¿Ya? Todo lo demás lo pueden ver después aquí. ¿Cómo pasamos de que eso se tuvo que dividir la integral de flujo en dos? Ya, entonces lo que uno tiene, auxiliar 7, esto, ya uno dice, en este problema no hubo que hacer eso de tener que dividir la integral de flujo del vector de desplazamiento en una por arriba y otra por abajo. ¿Ya? Y eso se debe a algo que voy a mostrar aquí, en la pizarrita. ¿Ya? Borrar todos los dibujos. Ya. Es por lo siguiente. O sea, si ustedes tienen, a ver,
en el problema que nosotros teníamos de múltiples medios dieléctricos, ¿ya? No sé, yo voy a pintarlo, a ver aquí. Amarillo. Rojo. Y ahí está. Ya. Supongamos que yo me doy una superficie gaussiana, a ver dónde vaya a caer. No, quedó ahí. Justo. Ya. A ver, si yo me doy una superficie gaussiana por ahí. Ahí. Ya. Quedó chueca, pero se entiende que es entre A y C. Si yo me doy una superficie gaussiana ahí, uno lo que tiene es que si quiere hacer la integral de flujo del vector de desplazamiento, ¿ya? Tú tienes que el vector de desplazamiento depende exclusivamente del radio. O sea, si yo estoy en esta zona aquí pintadita en negra, el valor del desplazamiento va a variar según yo me muevo más hacia allá o más hacia allá. ¿Ya? Entonces, uno puede hacer lo que hacemos siempre de 0 a 2pi, de 0 a pi, del de r tongo, ya, r cuadrado, seno a la cuestión, ya, de phi, ya, r tongo. Ya, eso lo podemos hacer en el problema que hicimos recién, por eso hay un solo vector de desplazamiento. Pero en este problema que está en el 7.2 del libro de Rodrigo Chi, que después tiene muchas variantes, después no hacen corriente eléctrica, se ven bastante también eso, ese tipo de problemas. Nosotros también, en el problema de Rodrigo Chi, que a ver, tiene, vamos a intentar dibujarlo aquí, tiene una esferita, ya, y después ¿qué tiene? Tiene, a ver, una interfaz de cambio de medio, aquí. Ya, tenemos una interfaz de cambio de medio, algo así. Ya, entonces después uno va y tiene como todo esto azul, por así decirlo, y después tiene todo lo arriba como plomo, si no me equivoco. No tengo ese color, pero ya dibujémoslo así. Ya. Si yo me diera hipotéticamente una superficie gaussiana, no sé, porque puede ser esta aquí, una superficie gaussiana, ahí se ve, en la superficie gaussiana, que el vector de desplazamiento no va a depender única y exclusivamente del radio. En este caso, vector de desplazamiento, ¿ya? No depende exclusivamente del radio, ¿no? ¿Ya? Porque va a depender si estoy en la zona E1 o en la zona E2. ¿Ya? Por lo tanto, el cambio que uno suele hacer aquí es que asume que hay un vector de desplazamiento en la parte de arriba, que es D1, y un vector de desplazamiento por la parte de abajo, que es D2. ¿Ya? Entonces, por eso ustedes tienen que en este problema, que es el 7.2 del libro de Rodrigo Chi, la integral hubo que dividirla en dos ¿cómo es que se llama? Vectores de desplazamiento. Mientras que esta no. Dejar de compartir. Entonces después la resolución en sí de ese problema va a estar en la pauta y está en el libro. Si la cuestión complicada, lo que queríamos ver era era ese tema del libro de Rodrigo Chi, que aquí está. Eso. Entonces por eso se debe esta explicación que estábamos hablando recién. Se divide en dos. Otro problema, eso ya terminando como con la auxiliar, ya, un problema que no alcanzamos como a ver en la auxiliar, y considero que sería bueno que ustedes le echaran un vistazo, a ver, es este, 7.13, sí, estos de capacitancia, que mezcla bastantes problemas, esto, 7.13, que hay que modelarla. Estos problemas no alcanzamos a hacerlo por cosas de tiempo ya. Pero esos problemas también son bastante preguntables a nivel de control. Esos de que tenía un capacitor y adentro le colocaste un dieléctrico. Son bien sencillos estos problemas porque hay que modelar geométricamente. En algunos hay que modelar la energía también. ¿Ya? De hecho, en el Venguria también creo que hay uno bien,
ahí uno viene, a ver si lo encuentro aquí, a ver, estoy buscándolo. Ya, entonces, compartir pantalla. Entonces, para que vean también estos problemitas que mezclan, no, esto es magnetostática, tiene que ser como, no, corriente, a ver, corriente. Ese. Ya, este problema es súper típico, lo he visto hartas veces a nivel de control, no sé, pues le podéis cambiar un poco los parámetros geométricos y típico problema de modelar la capacidad, sacar la energía y sacar la fuerza como menos el gradiente de esta energía. Entonces, para que vean también estos problemas, porque se los pueden preguntar. Ya, pues eso con el auxiliar, después se lo voy a estar subiendo. Vimos medios dieléctricos, vimos este tema de la densidad de carga de polarización, de densidad de carga libre, esta generalización de la ley de Gauss. Entonces vimos medios dieléctricos, la generalización de la ley de Gauss, esta necesidad de tener que utilizar un vector nuevo que es el vector de desplazamiento. Teniendo el vector de desplazamiento, podéis calcular el E y el P, el campo eléctrico, el de polarización. Teniendo la polarización, podéis sacar las densidades de carga superficial y volumétrica del dieléctrico. ¿Por qué existían densidades de carga? Por esto que vimos al inicio, de que un dieléctrico en presencia de un campo eléctrico se polariza, y estos dipolos generan un nuevo campo eléctrico que contribuye al campo eléctrico original. Los problemas de interfaz de cambio de medio estaban en ese problema, ¿cómo es que se llama? Aquí, no lo alcanzamos a hacer del todo, pero está en el libro de Rodrigo Chisi, como les decía, lo colocamos con la finalidad de poder desarrollar bien esa integral esta de aquí, que pudieran entender por qué se tenía que dividir en dos eso de ahí. Ya, eso, cualquier duda nos pueden estar después comentando o escribiendo, ¿ya? Que tengan buena semana.